antecedentes de la estadística. En este tema se abordarán los que para mí son los antecedentes más relevantes de la estadística a lo largo de la historia. Comienza en la Edad Antigua en Egipto, con la dinastía I en el año 3050 a.C., en los cuales se empezaban a ver hallazgos de los primeros censos, ya que pues los faraones hacían censos para gestionar las labores tributarias, el número de personas que servirían para el ejército y el reparto de bienes y tierras, seguido de China en el año 2238 a.C., que ya añadiendo a lo que decía Egipto, pues hacía censos dedicados también a lo que era la agricultura y el comercio en ese entonces. Años más tarde, el Imperio Romano en el 570 a.C., los censos y la actividad estadística tienen una gran importancia. Eso debido a que los censos ahora incluían el nacimiento y la muerte de las personas, al igual que cuando éstas cumplieran la mayoría de edad, que eran los 20 años, ya que pues al cumplir la mayoría de edad, estos podrían hacer su voto válido en las elecciones políticas y los hombres podrían ir a la guerra a partir de esa edad. Ya en la Edad Media, científicos como Copérnico, Galileo, Bacon, Descartes, entre otros, contribuyeron con sus investigaciones y experimentos al desarrollo del método científico, el cual se utilizó para determinar fenómenos sociales. He aquí cuando la estadística pasa de no ser solo importante para los estados, sino que también para determinar los fenómenos sociales. Pasamos ahora a los tipos de estadística. El primer tipo de estadística es la estadística descriptiva o también conocida como deductiva. Esta, como su nombre lo dice, describe los datos y características de lo que se está estudiando. Su función es recolectar, clasificar, ordenar, analizar y representar la información de los datos que se obtienen. El segundo tipo de estadística es la inferencial o inductiva. Esta, igual como su nombre lo dice, infiere los datos y trata de predecir las cosas. Esta se apoya de la estadística descriptiva y ayuda a prevenir el comportamiento de ciertos fenómenos, al igual que nos ayuda a tomar previsiones. Frecuencia acumulada mayor que. Para empezar, vamos a describir lo que es frecuencia acumulada, ya que esta es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas, desde el menor al mayor de sus valores. La frecuencia absoluta, que es en este caso la que vamos a sumar, es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se representa mediante las letras FI. Y a continuación vamos a ver un ejemplo, el cual nos dice que en la SMAP se recolectaron cifras de acuerdo a lo que un estudiante gasta en un día normal. Y estos son los valores de gastos en los estudiantes. Y como podemos notar, son variados los datos que nos dan los estudiantes, por lo que pues identificamos que este tipo de variable es una variable cuantitativa discreta. Y pues para ordenar mejor los datos vamos a sacar el número de clases y el ancho de clases, siendo el número de clases la suma de 1 más 3.3 por el logaritmo de 63, que son el número total de datos que hay en la tabla, lo que nos da un valor de 6.93, a lo que redondeándolo sería 7. Y el ancho de clases, que será igual a 180, que es el número mayor, menos 25, el número menor que encontraremos en la tabla, sobre 7, el cual, como calculamos anteriormente, es el número de nuestras clases, lo que nos dará un valor igual a 22.14, y en este caso nosotros lo simplificaremos
al valor de 23. Ahora, como podemos observar en esta tabla, tenemos las 7 clases con un ancho cada una de 23. En la primera clase de 20 a 42 pesos tenemos una frecuencia relativa, como ya lo habíamos comentado en el principio de este tema, que es el número de veces que se repite un dato. Tenemos que su frecuencia relativa es de 16, de 43 a 65 de 17 y así sucesivamente, hasta llegar al número total de clases de datos, que sería 63. Y la frecuencia acumulada mayor que, como ya lo habíamos comentado también, se calcula sumando el número de frecuencias relativas, por lo que en el primer valor nos dará 16 y el de abajo se sumará la primera clase más la segunda, que sería 16 más 17, lo que nos da un valor de 33. Y como en este caso se va acumulando, este mismo valor, 33, lo vamos a sumar por la clase que sigue en la frecuencia relativa, que sería 10. Nos dará un valor de 43. Al 43 le sumamos la siguiente clase relativa, que serían otros 10, y nos da un valor de 53. Y así sucesivamente hasta que nos dé el valor de datos tenidos en total, que sería 63. Y así se sacaría la frecuencia acumulada mayor que. Pasamos ahora a lo que es la frecuencia relativa menor que, la cual también empezaremos describiendo lo que es una frecuencia relativa. Esta, pues, es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. La frecuencia relativa se calcula de la siguiente manera. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia de la clase absoluta, que como podemos ahí ver en la tabla, son los valores de en medio, sobre n, que sería el número total de datos que tenemos, sobre 36. Ahí tenemos el ejemplo de 12 sobre 33, da una frecuencia relativa de 0.33. 8 sobre 36 da una frecuencia relativa de 0.22 y así sucesivamente. Y ya para la frecuencia relativa menor que, daremos el mismo ejemplo que se había sacado con la frecuencia acumulada mayor que del problema anterior, el cual nos dice que en las maps se recolectaron cifras de acuerdo a lo que un estudiante gasta en un día normal, y estos son los valores que los estudiantes dieron. Y de nuevo, volvemos a sacar el número de clases. Ya sabemos que es 7 y ya sabemos cómo sacarlo. Y también el ancho de clases. El valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de clases, que es 7. Lo que nos da un valor igual a 22.14 y lo redondearemos a 23. A continuación ya se presenta la tabla, que ahí se muestra la frecuencia relativa, que ya sabemos que es 16, 17, 10, 10, 3, 4 y 3, lo que nos da un total de datos de 63. La frecuencia relativa, que como ya se había comentado, número de frecuencia absoluta 16 sobre el número de datos 63, lo que nos da un valor de 0.25. A 17 lo dividimos entre 63 también, lo que nos da un valor de 0.27. 10 sobre 63, un valor de 0.16 y así sucesivamente hasta formar un número entero. Ahora la frecuencia relativa acumulada ya sería el número de frecuencia relativa 0.25, y para el segundo valor sería el mismo número sumando el valor de la siguiente clase, que sería 0.25 más 0.27
un total de 0.52. Después, mismo número, 0.52 más la siguiente clase, 0.16, nos da un valor de 0.68. 0.68 más la siguiente clase, que sería 0.16, nos da un valor de 0.84 y así sucesivamente hasta volver a obtener un número entero. Ahora bien, para lo que es la frecuencia relativa menor que, pues esta se va a calcular tomando el valor máximo anterior, que en este caso sería el número 1 entero, menos, porque va a ser menor que, el valor de la primera clase, lo que nos daría 1 menos 0.25, un valor de 0.75. Y después ese mismo número menos la siguiente frecuencia relativa, 0.75 menos 0.27, nos da un valor de 0.48. La misma frecuencia relativa menor que obtuvimos finalmente, 0.48, menos la siguiente frecuencia relativa, 0.16, nos da 0.32. 0.32 menos la clase de la frecuencia relativa, que sería de nuevo 0.16, nos da un valor de 0.16 y así sucesivamente hasta que al final nos dé el valor de la última clase de la frecuencia relativa, que como podemos observar nos da igual a 0.05. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo a continuación las referencias que yo tomé en cuenta para hacer este trabajo. Gracias por su atención.